Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les había dicho cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este 2 de noviembre estamos celebrando la festividad de nuestros hermanos, los fieles difuntos. Y creo que todos nosotros, ¿verdad?, tenemos algún pariente, hermano, mamá, papá, abuelos, en fin, todos nuestros seres queridos que han pasado, todos nuestros seres queridos que nos han dejado esa semilla de resurrección. Resurrección, pues hoy lleva ñandeña y méjina, que lleva todos juntos en esa gran solemnidad de todos los santos, porque entero de te haya guatágina hacia la santidad. Upea la ñande yara oye urea ñande, upea na ñande yara ñande yapoa. Justamente el objetivo en nuestro caminar, queridos amigos, es la santidad. Y la santidad no es otra cosa más que vivir en la felicidad. Ser felices significa realizarnos como personas. Así que, queridos hermanos, si nosotros entendemos bien lo que es el Evangelio y la propuesta de este caminar en nuestra historia de la salvación, sabemos que el Señor nos ha creado para que seamos felices. Y a causa del pecado, ñamondoropaite lleva. Ñamondoropaite, y entonces, a causa del pecado es que nosotros somos, entre comillas, infelices, o sea, no vivimos la plenitud de la vida. Ya yo hago ñondiena, ya yo entendé, da ya poile ya pues la ñande ya la lleve ñande. Y sobre todo, queridos amigos, cuando no estamos asumiendo nuestra propia esencia, nuestra ontología. Opea que dice ina va epa ñande ya huere cojina peñande pupeja peñande yara o moiva que peñande recoe pela ñande ya ya po vanajina rae. Eso quiere decir el pecado, alejarnos, y por lo tanto nos desviamos, queridos amigos, del pecado de la santidad, del pecado de la felicidad. Nosotros entonces somos los que traemos la infelicidad a nuestro mundo, para nosotros mismos, para nuestra sociedad, para nuestros hermanos que viven a nuestro lado. Yandeco Jayqua pona lleva la oino ñande apitebe lamboriahu, upea con da cuñande yara hoy potawin, pea con ñande nañaño organiza cuay. Ñamoí cualquiera ve ñamoí upebe la organizada la ñande sociedad, ahí bajabe ñamoí la mondajave, ñamoí la corrupto, y entonces las instituciones que tienen que estar en función de la sociedad, de la res pública, los nombres son maravillosos, porque con la esencia de nuestra misma vida, la esencia de nuestro existir. Bueno, esto es lo que el Señor Aviación nos está pidiendo. Así es que, queridos hermanos, hoy que estamos celebrando a nuestros hermanos los fieles difuntos, estamos recordando, ¿saben qué cosa? Los valores y los principios de nuestros hermanos. Peñan de Upicuera lleva. Pero miramos y rezamos por nuestros seres queridos, primero agradeciendo por la vida que ellos nos dieron, agradeciendo al Señor por todo lo que ellos nos ofrecieron, es decir, las cosas lindas y maravillosas. Hoy la propia vida. Y al mismo tiempo rezamos también, porque como todos nosotros conocemos muy bien dentro de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad,
ya ye desvía y mi ye lleva. A Pepe entonces, la ñande ya yerureja ñañembo es ese cuera veí, porque ellos también tuvieron sus pecados, ciertamente sus debilidades. Y rezamos al Padre Dios, al Padre Eterno, que tenga misericordia y piedad de ellos, sobre todo aquellos que tuvieron esa buena intención y ese buen deseo de hacer bien las cosas, y que lastimosamente por A o por B motivos, o por situaciones de ignorancia, como dice San Pablo, en el conocimiento de Dios, muchas veces no han respondido tan plenamente a ese llamado del compromiso para que nuestro mundo sea un mundo mucho mejor, un mundo que responda a los principios y valores de Dios. Así es que, queridos hermanos, hoy, al reunirnos y al rezar por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, pedimos que el Señor les tenga piedad, tenga misericordia y ya les tenga en su gloria. Y lo segundo que hacemos, queridos hermanos, es mirando lo positivo y agradecer a Dios. Pejacuerome Eva de Cueñandé dentro de sus limitaciones. Pejacuera lleva hoy cuame Eva de Cueñandé dentro de sus pecados. Pejacuera lleva Oyapoa de Cuejicua, es lo que fueron forjando nuestra familia, nuestra comunidad, para que podamos decir que el reino de Dios se sigue construyendo. Ellos lo han construido en su tiempo y nos han dejado esa herencia. Añandeco Angaña mañana, veía Yepas Aña mañana, al celebrar a nuestros hermanos difuntos, que un día nos encontraremos con ellos. Pero para cuando nosotros estemos también de aquel lado, ¿qué podrán decir de nosotros? Ya vienen de ese pedazo de resurrección, ese pedazo de construcción del reino de Dios, aquí en nuestra familia, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.